Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Volvemos ya después de haber probado la demo hace cosa de un mes con Eterna Noctis. Es un juego pues que está en Epic, en Steam, en consolas, en PlayStation, en Xbox, está en todos los sitios, chicos. Y pues creo que se desbloquea en unas 5 horas más o menos, pero vamos a empezar a darle caña ahora mismo. Puedo disfrutarlo, así que creo que es buen momento para más o menos pues darle un repaso al principio del juego, avanzar un poquito más y ya luego esta tarde le daremos durito para ir avanzando y ver qué nos encontramos con este título que ya escucháis. Tiene unas composiciones de piano bastante buenas, muy características por parte de uno de los artistas compositores del juego. Y creo que vamos a pasar una aventura, vamos a tener una aventura muy movida, difícil y que va a estar bastante entretenida. Vamos a pasar un tiempo juntos intentando rebasar todas las zonas, las 15 zonas en concreto de este juego, 15, 16 zonas me parece recordar. Y pues no voy a dilatarme mucho más y vamos a comenzar, vamos a darle a jugar, vamos a ver qué nos encontramos y si todo es como lo que vimos al principio del juego anteriormente, hace cosa de un mes. Muy buenas, Dante. Pues este juego es brutal. Mira, aquí tengo un 0,8% porque ayer, simplemente lo encendí. Sin más, pero vamos a borrar archivo, borramos la partida, comenzamos una nueva, 0,8% es nada más empezar, simplemente solo por el mero hecho de aparecer. Ayer podíamos haberlo jugado, pero estuvimos echando unas risas con Jesusete a Dark Souls 3. Si no sabéis de lo que estamos hablando, podéis echar un vistazo al último directo emitido ayer por la noche. Pasamos un buen rato, pasamos penurias, invasiones, de todo. Al principio solo existía caos, inundando todo con su presencia. Todopoderoso creó el espacio creo que se oye y el correcto. tiempo y pobló el vasto vacío de infinitos universos. El doblaje es sublime, es brutal. Contempló su creación y la denominó Eterna. Aeterna. Bueno, en realidad se dice Eterna. Incontables seres fueron alumbrados y orgulloso los liberó dotándolos de voluntad. El tiempo truncó su utopía. Ambiciosos de poder, los seres creados comenzaron con la destrucción de su propia existencia. Dos grandes facciones surgieron, luz y oscuridad, dando comienzo a una guerra por la conquista del poder de Aeterna. Bueno, pero es más claro. El cual nunca les perteneció. Y luego muchos juegos en su prolegómeno comienzan pues más o menos dándote unas Indignado, Caos tintadas. maldijo a sus líderes con la inmortalidad, obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio que tanto ansiaban destruir. Reina de la luz, Rey de la oscuridad. Malditos, lucharían a muerte por el trono de Aeterna y la restauración del equilibrio. El caído regresaría a la vida condenado a alzarse con la victoria y recuperar el poder perdido en la batalla. Caos, complacido, consiguió que luz y oscuridad alternaran su reinado, manteniendo un perfecto equilibrio hasta el fin de los tiempos, hasta que la eternidad se extinga, hasta el fin de toda vida, vida tras vida, vida tras vida, el ciclo eterno de la noche Y y el día. Por cierto, la actriz de doblaje es muy conocida. Tuvieron el privilegio de poder tener muy buenos actores de doblaje para varios idiomas, cosa que es brutal. Y os sonará, pues no sé si salían de Walking Dead, en El Señor de los Anillos y más cositas. O sea que han tenido un elenco de dobladores de lo mejorcito para cada idioma. Una cosa que en un indie impensable.
Lo que pasa es que el presupuesto que han manejado aquí ha sido muchísimo más alto que en otro tipo de producciones que hemos visto en el canal. Pero lo hace aún mejor. Claro, evidentemente con medios todo sale siempre un poco mejor. Así que es un indie que no tiene un presupuesto de 20.000 o 50.000 euros. Es un indie que tiene un presupuesto bastante... Es que ha doblado a Angelina Jolie también. Daroga Kato, Asane Dokai Tomora. Nepakonate tira usako. Isata wanore futase niata. Akare no wa isata unetoste. On mikata turo soka insata darema. Vale. Somos Caos, el rey de la oscuridad. Somos el rey de la oscuridad, que me diga. Y lo que queremos es recuperar nuestro poder. Está bastante alto, chaval. Vamos a las opciones, al sonido. Opciones, sonido. Master. Hostia, vale. A un 9. Yo creo que no se va a ir a la parra, ¿eh? Yo creo. En cuanto a gráficos, la definición. Alta calidad. Hombre. Mejor. Motion blur. Anti-aliasing. Limitar FPS a 360. Con limitarlos a 144 me llega. Que luego esto chupa. Vale, yo creo que ahora está correcto. Podría tirar para un lado, para otro. Aquí está el tendero, pero parece que está cerrado. De momento nada, así que vamos a avanzar, que ya sabemos que ahí atrás no podemos hacer mucho más. Esto es donde empieza la demo del otro día, y aquí nos encontraremos más adelante con una conversación, si bien recuerdo. Un punto de respawn, que va a haber muchos en el juego porque va a ser horrible. Vaya, parece que mis ojos no me habían engañado. Es cierto que un soberano ha caído del cielo. Ya lo siento en las entrañas, un nuevo ciclo ha comenzado. La última vez que ella pasó por aquí, pude ver la determinación en su mirada. Había rabia también, más de la que cabría esperar. Tal y como hizo ella antes que vuestra merced, y vuestra merced antes que ella. Y así desde el primero de los ciclos debéis recuperar el poder perdido en la batalla y reclamar el trono de Eterna. Esa es la voluntad del caos. El uno por el otro, la luz por la oscuridad. Ahórrate la perorata, guardián. Llevo haciendo esto toda mi vida. Y toda vuestra vida lo estaréis haciendo, al igual que ella, pues así es como se mantiene el equilibrio en el universo. Cada ciclo el mismo sermón. ¿Acabáis de descender el plano de los mortales? Es posible que os sintáis aturdido y confundido durante un tiempo. ¿Necesitáis que os recuerde los movimientos básicos, rey de la oscuridad? No. ¿Estáis seguros que no necesitáis mi ayuda? No. Sea pues, majestad, os deseo la mejor de las suertes en vuestro periplo. Que la oscuridad vuelva a reinar sobre Eterna. Vale. Porque creo que me acordaré. Creo que me acordaré de cómo se maneja esto. A ver si al final la voy a liar. Muy buena, gente. ¿Qué tal? Espero que vaya entrando peña. Que el juego lo merece. Por aquí no hay nada. Tenemos que subir. No sé si tenemos... De momento no tenemos ni salto doble ni nada. Pero bueno. Primer enemigo. Enemigo mortal. Que no se engañe esto, porque luego se va a poner jodido. Solo tiene un uso. Si me las bebo, deberé encontrar más pociones. Hemos encontrado una poción. Os aviso. Tiene su propio idioma el juego. Se han inventado su propio idioma. No sé si lo llamaban el Aeterniano. Pero bueno, sea como fuere, vamos a coger esto, ¿no? Aquí no hay nada escondido. Oh yeah. Ya me acuerdo ahora que en el juego está todo más o menos medidico, ¿eh?
Los espíritus de los derrotados en combate moran en este lugar maldito. Sus almas errantes vagan por estas llanuras, lamentando para siempre su falta de habilidad en el campo de batalla. Un poquito más de lore. ¿Qué pasó con Eterna? Nos cuentan, nos narran y nosotros pues lo disfrutamos. Muy buenas, Leo. Buenos días, campeón. ¿Qué tal? Bueno, de momento vamos bien. Ya lo probamos hace un mes. Por lo menos tengo un poco de contacto con ello. Los ataques son, pues... van como con tiempo. Los golpes no puedo darlos tan de seguido como en otros sitios, como en otros Metroidvania o como otros Roguevania. Dícese de Dead Cells, por ejemplo. Fragmento de corazón disponible. Con 3 conseguimos otro fragmento. Un fragmento de corazón. Cada vez que reúna 3 conseguiré un punto de salud adicional. Tenemos 4 toques, 4 puntitos de salud. Yo recuerdo que eran 3. Creo que lo han calibrado, lo han compensado un poco porque me da la sensación de que el juego igual, la gente, por el feedback, todos los que habíamos probado antes, pues el producto, tanto en demo como en alfa, como historias... decían que era excesivamente complicado, difícil, jodido. Y parece que han hecho caso a ciertos usuarios. A mí me daba igual que hubiera un toque menos. Yo creo que al final aprendo más o menos bien, no tengo mucho problema. Pero hay gente que se las vio muy putas. Y pues eso, os cuento. Vamos a coger esto. Tenemos un punto de habilidad disponible que no he usado todavía porque soy un vago. Pero vamos a mirar ahora mismo qué podemos hacer. Ahí tenemos el mapa. La verdad es que no nos lo está cantando tan bien como se supone que venía en la otra, en la demostración que probamos. Tenemos parte del lore que hemos encontrado. Hay 8 monolitos, hemos encontrado uno. Termina lo que empezaste, que es lo que tenemos que hacer. Y los 7 fragmentos. Es de lo que hablamos nada más comenzar el juego. Tenemos una colección que de momento nada. Y los progresos han cambiado. ¿Han cambiado el árbol de progresos? No. Aquí estaría. Sería el comienzo y podemos elegir más daño de arma, podemos elegir más daño crítico o podemos elegir probabilidad de crítico. Evidentemente le voy a coger daño de arma de momento, un 10% más de daño, y eso nos va a ayudar a continuar con nuestro periplo por estos mundos de Eterna, ¿no? Tan peligrosos y bonitos, bellos, hermosos, magníficos. Pues nada, que aproveche, tío. Aquí, pues nada mejor, ¿no? Que disfrutando de uno de los mejores juegos que yo creo que van a salir este año justo a finales. Así os lo digo, ¿eh? No exagero. Me parece que va a ser uno de los juegos que más, a mi criterio, me va a gustar. Vamos a darle a este un poco. Ya, joder, cómo controlo, Como se nota que no he trabajado hoy. Y no estoy tan cansado como de costumbre. Aunque no he dormido mucho. Estoy emocionado por el título y porque tengo insomnio. También. Pero bueno, vamos a meternos por aquí. Creo que por aquí no podíamos hacer gran cosa de momento, pero bueno, vamos a probar. Efectivamente, hasta que no tengamos salto doble no podemos hacer esto. Y además necesitamos dash para rebasar la zona de abajo. Así que hay que ir poco a poco. Claro, ¿restablecen? No restablecen los enemigos de momento hasta que no me siente, como pasa con Souls o como pasa con otro tipo de juegos. Joder, los sonidos de fondo, lo que es la ambientación, lo que es la banda sonora que se oye así tenuemente un poco al fondo, y todo eso es que es una cosa que me vuelve loquísimo, Está muy bien. Recordad que de momento no me han tocado. ¡Yeah! ¡Soy el puto amo! Ya me darán tute. Antes de continuar, debéis encontrarnos con un viejo conocido en el Templo de los Reyes. Nada me apetece más. ¿Pero no pretenderás que vaya andando hasta allí? Por supuesto que no, Alteza. Yo mismo os transportaré hasta allí.
Y allí vamos. Sí, 360 FPS, tío. No sé, es lo que tiene el PC. Aunque yo no puedo jugar 360 FPS porque no tengo un ordenador. No tengo una pantalla de 360 Hz. Pero sí tengo una de 144. Casi tiro para el lado contrario. ¡Un cofre! ¡Dinero! 439 y tenía 386. Joder, casi me he encontrado en el cofre. Más, bueno, no, me he encontrado más que lo que había conseguido matando bichos. Justo había un puesto final. Justo había puesto punto y final a tu despedida con el guardián. Déjame terminar el párrafo en el que entras por esa puerta. Cronista, siempre es un placer volver a verte. Saludos, viejo amigo. Ya empezaba a echar de menos ese carácter tuyo tan punzante. No me llaman el rey de la oscuridad por casualidad. Ah, sí, tu nombre de inmortal. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo escribí, creo que fue en el volumen... Acabo de estamparme contra el suelo y tengo que recuperar todo mi poder, no lo estropees tan pronto. Oh, ya estoy desvariando. Discúlpame. Ya me conoces, no puedo evitarlo. Me apasiona mi trabajo. La entrada al Templo de los Reyes está más adelante. Allí encontrarás las 10 puertas que abriste la última vez. Ahora se encuentran selladas, como es costumbre cada vez que empieza el nuevo ciclo. Toma la primera de las llaves. Las otras 9 están perdidas por Eterna. Vuelve siempre que encuentres una de ellas para afrontar un nuevo reto. Buena suerte, amigo mío. No tardaré en pasarme por aquí otra vez. Ahí a lo chulo, mi pirulo. Y a 500 FPS también, algunos juegos, depende. Pero, a ver, realmente pues yo lo máximo que puedo jugar por mi monitor, que no me quejo, porque es como me gusta, es como me mola, es mi rollo. Y no necesito jugar a 4K, que puedo jugar a 4K, pero a mí me gusta jugar a 1440, 144 y voy más contento. Alteza, bienvenido al Templo de los Reyes. Cuando un rey maldito es derrotado, parte de su poder queda sellado tras estas puertas, las cuales custodiarán su poder hasta que sea reclamado de nuevo. Soy un experto autodidacta en esto, guardián. Puedes dejarme a solas. Entonces adelante, usad la llave que os ha dado el cronista y abrid la primera puerta. Dentro hallaréis un fragmento de vuestro poder. Y hay 10, claro. Es lo que tiene el PC, pero también es más caro. Claro, tienes que entender eso. El PC es más caro. Otra vez a escalar, como odio lo de perder los poderes y todo eso. Así que venga, vamos a darle caña. Mira, tiene unos efectos bastante buenos. Y es que se notan como muy naturales. Es muy chulo. Hasta el diseño este minimalista es la puta hostia. Vale, pues nada. Vamos, vamos. Aquí la primera vez casqué. Pero bueno, ya mira, parece que domino un poco lo que viene siendo la mecánica un poco más, porque no es la primera vez que me enfrento a ello, pero es verdad que al principio cuesta, ¿eh? No es tan suave como quiera aparentar. Sí es fluido, sí está bien, pero que no es tan fácil. Quiero decir, el juego está bien construido, ¿eh? Ahí no pongo ninguna pega. Que no me cago en la... ¿Cómo me he caído de ahí, tío? Pero es que... ya sé lo que pasa. Salta tarde. Pues como para jugar a 60 FPS a esto. Vale, ahí había un pequeño error. Encontré un error pequeñito también en la demo. O sea que el juego está muy bien, pero no es perfecto. Hostias, tío. ¿De cuál me curaba? Me curo. Hacia abajo, hacia un lado, hacia arriba. Hacia arriba. Vale. Bueno, tengo 3 toques. Y aquí recuperamos el fragmento de nuestro poder. Creo que este era el dash. Por fin, ya estaba cansado de moverme como un simple mortal. Ahora que he recuperado mi agilidad, podré desplazarme más rápido. Logro desbloqueado. Esto es solo el comienzo.
alcanzar mayores distancias y ser mucho más letal en combate. Además, si salto mi impulso justo al ser golpeado por un enemigo, evitaré quedar aturdido y me podré mover libremente. Pulsando RT, podré usar la habilidad que acabo de recuperar. Puedo detener esa habilidad cuando esté en curso redirigiendo el sentido contrario del impulso. En consola siempre está todo más optimizado, así que por eso no te preocupes, Dante. Mis comentarios no son por herir, joder o tocar las bolas. Vale, creo que es ahí. Vale, perfecto. Y seguimos. Nos vamos de aquí y ya tenemos el primer poder, que es el dash. Evidentemente para esto necesito las llaves siguientes. Vamos a volver para atrás. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ver cuánto aguanto sin morir. Va a ser divertido. Sentaos pulsando B para abrir ubicaciones, seleccionad el trono al que queréis ir pulsando A. Y tenemos que volver al páramo de los caídos y continuar con nuestro periplo. Vale. Recordad que este vial dimensional tiene un solo uso. Si queréis volver a utilizarlo debéis encontrar otra forma de recargarlo. Nos ha dado un vial, ¿no? Correcto, pues nada, nos tenemos que ir a la zona que nos han dicho, que nos han indicado. Y tenemos que pulsar aquí en el mapa. Viaje rápido. Viaje rápido a... Pues mira, si es que nos están indicando que tenemos que ir al altar de los reyes. ¿O dónde era? ¿Por qué se ve tan mal? Quiero decir, ¿por qué se veía mejor en otras ocasiones? No sé, será cosa de ellos, digo yo. O sea, tendríamos que volver a nuestro periplo por aquí, otra vez. Viaje rápido. Ah, amigo. Altar, vereda sombría, altar de los reyes. Y era esto donde nos han dicho, ¿no? Porque no hay más. Solo tenemos esos tres. Vale. Acojonator. Buenísimo. Bueno, pues ya ahora con todo esto, digo yo que podremos avanzar otro poquito más. Bueno, aquí, cuando nos encontremos con la puerta... No, es más para atrás. Así que sin problema, venga, vamos a avanzar. Fua. Si supierais las ganas que tenía de jugar a esto, es que no os hacéis una idea de las ganas que le tenía al juego, ¿eh? ¿Qué tal se sienten los controles y el movimiento? Ah, me ha pegado. Vale, ahora me fijo, porque es que el juego es complicado. Porque me da la sensación de que no son cómodos. No, cuesta mucho al principio. Cuesta. Pero son buenos. Lo que pasa es que es otro estilo. Quiere parecer una cosa, pero no es exactamente lo que esperas. Eso sí, son buenos, ¿eh? Así que no hay queja. Son buenos. Pero... no es diferente. Han querido darle una vuelta de hoja, un giro de tuercas un poco diferente y tendrá que ver con lo que nos encontraremos más adelante en la aventura, así que... Vale, me ha pegado por gilipollas, por querer ir un poco más rápido, así que al final la voy a acabar liando, ¿eh? Bueno, vamos a echarnos el fragmento de vida. Creo que aquí no te recuperas en las... Bueno, sí. Si te sientas, creo que sí. Sí, que hostias. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y aquí viene el pajarín. Bueno, es un Murci. Nada, te acostumbras. Lo que pasa es que al principio se hace un poco más raro, ¿eh? Pero sí son cómodos. Lo que es un poco complicado al comienzo. Si es que sigo pensando que aquí hay un hueco, ¿eh? No es ninguna bobada. Si me lanzo... Joder, claro que hay un hueco, tío. ¿Pero eso lo habíamos visto en su momento o no? Buah, la hostia, ya verás tú ahora. ¿Palmaré aquí? Porque no parece muy difícil, pero... Espera, hay que avanzar con mucho cuidado, ¿eh? ¿Y esto es un fragmento de qué? Hostia. Sí que hay que saltar al palo, ¿eh? Los pinchos están como que muy cerca. ¡No!
¡No me di cuenta! ¡Qué estupidez, macho! Ah, tengo que volver a cogerlo. ¡A su madre! ¡Qué simpática era! Entonces, ¿por qué me dejas? Me cago en 10, tío. ¡Qué dolor! Claro, si me quiero llevar esto, tengo que sacarlo fuera. Cabrones. Es que el tema es que no se maneja con la cruceta, porque con la cruceta tenemos otros poderes, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que con la cruceta es como mejor se juega esto. Fragmento de espejo del alma. Su reflejo muestra aquello que el monarca derrotado ansía con toda su alma. La entrada al espejo del alma se encuentra en la ciudad famélica. Debería pasarme por ahí. La entrada al espejo del alma. Ciudad famélica. Nueva misión. Tengo que empezar a recordar cosas en vez de cagarla. Para no cagarla, básicamente. Ciudad famélica. Claro, lo que pasa es que es un fragmento, no es todo. Entonces, vete tú a saber si ahora voy. ¿Qué hostias me voy a encontrar? Vamos a mirar el mapa. Calzada de las lágrimas. Ciudad famélica. Y claro, no voy a poder avanzar mucho más, así que olvídate. Vamos a utilizar otro 2,3% de avance en todo lo que podemos hacer aquí en el árbol de habilidades. Vale, a ver. Daño crítico aumenta un 10% y luego tendría trae dogmas cuando estén cerca tuya, que es cerca de ti realmente. Vale, pues mira, vamos a usar ese y así cogemos luego este. Y así no me voy a complicar mucho la existencia. Vamos a ver, venga, un saltico ahí. Misión completada, nuevo ciclo. Vale, pues cojonudo. ¿Tenemos 1600 de pasta? Tenemos 1600 de pasta. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. No, mi pasta. Tírate, hija. Así me gusta. A casa, a Kelly. Lo otro por allí no podíamos rebasar, me parece. Vale, genial, fantástico. Brutal. Es controlar mucho el timing. No es a lo bestia y a lo loco como otros juegos. Por eso os digo. Tiene un poco de todo. De varios géneros. Bebe de muchas fuentes. Sin llegar a ser como ninguna de ellas. Tiene vida propia. No sé, tiene carácter propio. O sea que no voy a poder pasar, vaya. Ah, no, sí. Voy a poder. Sendero este, ruta de las almas. Y ahí estamos. El tío tarda en pegar, ¿eh? No es que sea aquí el puto sheriff, ¿eh? A lo Death Cells. Ea. ¡Dinero! Se me ha caído. Me ha caído la pasta. Vale, podríamos tirar por aquí, pero que recuerde de la demo es algo que no voy a poder hacer. ¿O sí? Pues igual sí, ¿eh? No es ninguna locura. Esto sí, esto sí. Hostia, qué guay. De verdad, ¿eh? ¡Hala! Que había un enemigo, tío. Pues me han dado dos golpecitos así, ¿eh? Me han dado dos hostias. ¿A dónde voy yo? Sin bragas y a lo loco, ¿no? Como se suele decir. Oh yeah, venga, dame una poción. Que la voy necesitando como agua de mayo. Voy a morir, ¿eh? Voy a morir. No tengo pociones. Y voy a 2 toques y claro, a ver, esto es... locurón de verano. Vale, pues sí. No voy a poder pasar.
No puedo pasar. ¡Le hemos jodido! ¿Cómo odio esto? He perdido un fragmento de mi alma en lugar de morir, donde morí. Si quiero mi experiencia acumulada y poder seguir almacenando más, deberé recuperarlo. O sea que si quiero, pues ya sé lo que hay, porque si no voy a perderlo todo. Y hemos acumulado ya un buen rato de cosas y no puedo cagarla ahora. ¿Qué me estás contando, muchacho? Se caen. Vale, no te preocupes, que ya sé lo que tengo que hacer. Me voy a volver y ahora lo recupero. Pero vamos, me tengo que sentar en el trono o algo, porque sí. Si no voy a morir. A lo mejor muero de camino, ¿eh? Porque recuperarlo. Ya verás tú, qué bien. Uf, qué de puta madre. ¡Que no puedo! Espera, a ver si más adelante hay un sitio para guardar. Anda, que me está dando la puta risa. Que no se me olvide recuperarlo. Bendito sea Caos, por un momento creí que mis lentes me estaban engañando. El rey de la oscuridad en persona. No soy digno de estar ante vuestra presencia, disculpad. Me encanta que me hagan la pelota, pero tampoco te pases. ¿Quién eres, anciano? Lord Drake, sexto a su servicio. Arqueólogo, historiador, amante de las civilizaciones perdidas. ¿Ah? ¿No sabéis cuántos envidio? ¿Habéis vivido en tantas épocas? ¿Habéis sido testigo del auge y la caída de tantos imperios? No, por favor. ¿Tengo tantas preguntas para vos? Ni lo sueñes, no soy una enciclopedia parlante. Perdón, majestad, me he dejado llevar por el entusiasmo. Si tan solo me ayudarais a resolver una pequeña duda que me invade, está bien, lo que sea por mis fans. Pero solo una vez. ¿Es cierto que se pueden incrustar gemas de poder en vuestra armadura? Sí, mi corazón dispone de varias hendiduras para incrustar gemas y ser aún más poderoso. Por desgracia, con cada nuevo ciclo pierdo mis poderes y eso influye en mi equipo de batalla. La armadura pierde todas las hendiduras salvo una, y las gemas que poseía desaparecen. Maravilloso. ¿Y es cierto que podéis llevar cuantas gemas queráis? Más o menos. Puedo llevar 3 comunes y una de alta potencia. También me gusta reservar 2 hendiduras para gemas de oscuridad. O sea que no son tantas. O sea que es cierto, las escrituras que encontré en mis viajes sugerían que hasta el poder del rey de la oscuridad tenía un límite. Creí haberte dicho que solo una pregunta. Oh, yo lo lamento, majestad. Hablar con un monarca maldito, pues no pasa todos los días. Como muestra de mi arrepentimiento, os diré que además de explorar también soy un experto cartógrafo. ¿Cartógrafo, dices? Guardo mapas de todos los territorios que he explorado, además de valiosa información sobre lugares y reliquias muy interesantes. Incluso guardo instrumentos de alquimia. Hace poco encontré un artilugio que transforma el tejido espaciotemporal. Tiene la capacidad de condensar energía dimensional y fabricar nuevos viales. También puedo revelaros ubicaciones interesantes de la zona en la que nos encontremos, como los tronos. Genial, dame toda la información que tengas. Fabuloso. ¿Quién me iba a decir que cobraría de las mismísimas arcas reales? Un momento. ¿Me vas a cobrar por esto? ¿A mí? Disculpe el malentendido, majestad. La arqueología es un oficio muy caro. Los mortales sois avariciosos, por eso me gustáis tanto. Si alguna vez necesitéis ayuda, estaré encantado de prestaros mis servicios. No como ese comerciante en Ciudad Famélica. ¿De quién hablas? He estado allí hace poco y no vi ninguna tienda abierta. De un vendedor que no quiso abrirme la puerta de su negocio. Imagínese tener una tienda en un lugar tan céntrico e ignorar a los clientes, en fin. Aficionados. Una última petición, majestad. Aceptad esta gema como muestra de mi admiración hacia vos. Sería un honor que la aportarais en algún momento. Deberéis ir a menú de gemas y seleccionar la que os he regalado. ¿Regalos? Un buen rey nunca rechazará un regalo. Procede. ¿En qué puedo ayudaros, rey de la oscuridad? Vale, pues quiero el mapa de la región. ¿Tengo dinero para pagarte? Aquí tenéis, majestad. Espero que os ayude en vuestro periplo. ¿Te interesa algún producto? Atlas de conocimiento. 15.000. Recarga dimensional. Rellena un vial dimensional. Poción de salud. Un brebaje que recupera un corazón al ser ingerido. Tiene un solo uso. ¿Y entonces este? Un vial dimensional. Un marcador rojo, un marcador verde, un marcador azul. Y esas cosas. Pues lo de los viales dimensionales no sé muy bien cómo va. Soy avaricioso. Ser avaricioso es una virtud, pero no puedo llevar más cargas. ¿Te interesa algún producto? Pues va a ser que no.
Va a ser que no puedo... Vale, pues buena suerte. Confío en que nos volveremos a encontrar pronto. Vale, tío. Pues me parece fantastic. And bombastic. Claro, ahora ya sí se ve el mapa bien. ¿Y qué ocurre? Que voy a subir por aquí. Y voy a intentar llegar al trono. Luego tenemos que dar la vuelta para allá. Al Sackboy. Esos son unos perracos. Plataforma sencillo, exclusivo PS5, pero que es divertido. He oído que está bien, sí. Tiene buena pinta. ¡Oh, tío! Otro fragmento de corazón disponible. Vale. Tira para allá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a morir! Voy a morir como un bellaco. Y voy a perder todas mis cosas. No me jodas. Ahí tengo un altar cerca. Que no me maten, por favor. Que me van a reventar. ¿A qué la lío? Joder, no salta a veces. Tiene un pequeño problemilla con todo esto. Que bueno, no es tan jodido, pero sí me tiene un poco de tal. Vamos, reviéntalo, macho. Que si no ya verás tú qué cachondeo. Hostia, es que esa me va a matar el bicho ese, ¿eh? Como falle un poco la ejecución del salto, ya me puedo dar por jodido, ¿eh? Porque sí es verdad que si te acercas un poco al borde de las plataformas, no es tan efectivo. O sea, a veces falla. Y claro, los saltos son muy al límite, entonces tienes que calcular un poco antes de llegar al borde de las plataformas. Sí, hay cosas sencillas que son divertidas. Aunque bueno, a mí me gusta sufrir también un poco. Bueno, pues ya estamos recuperados. Podemos tirar, han respawneado los bichos. Pegamos a este otra vez. Dependiendo de la vida que le quedan, si os habéis fijado, nos marca el color del daño. ¿Ok? Si es en rojo, amarillo, verde. Mola mucho. Vale, venga, pues vamos a echarle un par de huevos. Y tenemos bastante pasta, ¿eh? 68,81%. ¿Qué pasa? ¿Que he hecho más por ciento ahora o qué? A ver, no puedo meterme por ahí. No puedo. A ver, la arañina. ¡Arañica! Estos me preocupan bastante más. Son unos cabrones. Es que además nos golpean. O sea, tenemos impacto. Nos echa para atrás. Todo. Poción de salud disponible. Vale, venga, vamos a meternos por aquí. Y habrá que intentar conseguirlo. A ver que no la cague ahora, ¿eh? Que hemos hecho todo eso durante unos 5 minutos o así para algo. Pasa que a mí manejar algo difícil con... Cago en la... De verdad, ¿eh? Es que hago así, pero me da igual. No puedo, me voy de ahí. No puedo, de momento no puedo resolver esto. No jodas, tío, pues ¿cómo cojones lo hago?
Las estoy pasando putas. Nada, nada, vámonos. O si no, ¿dónde aparecería? En el siguiente... Hostia, es que... Tengo que intentarlo. No, tío, es que me rajo en el último momento. No puede ser esto, ¿eh? Es un putadón. ¿Pero por qué me estás contando, tío? En serio, os lo juro, ¿eh? Bueno, venga, puedo morir las veces que quiera mientras lo recupere. Pero es que, a ver. Da igual, salta mucho. Hostias. Lo he conseguido. De todas formas, quiero probar una cosa. ¿Mato las hachas? No. Hostias, que es lento el hijo puta, ¿eh? Muy buena, Guillermo, tío. A ver, el canal. El canal va de Metroidvanias, tío. Básicamente. Hombre. Te quiero decir. Hay plataformas, hay algo de retro y tal, pero Metroidvanias, básicamente... Joder, voy a palmar. Hostia, menos mal que he aprendido a hacer esto. Hostia, hostia, hostia. Vamos, punto de habilidad disponible. ¿Y esto qué? ¿Tengo que pegarle? Oh yeah, lo he conseguido. Lo he conseguido. Pues este juego es maravilloso, macho. Que puede que no te llamen, o puede que no te gusten, o lo que quieras, pero a ver. Procuro subir un poco para todos, pero el canal, como bien dije en su momento, pues se centra, se focaliza bastante en esto. Igual que hay canales de FPS, digo, hay canales de, sí, de First Shooter y otras cosas, pues algunas veces has puesto plataformas 2D, acción, tipo, claro, pero el contenido mayoritario es ese, es Metroidvania. Hay que especializarse en algo siempre. A ver, ¿por dónde tiro? Tiro para abajo. Tiene que haber por aquí algún sitio. Bueno. Y sigo subiendo ese tipo de juegos. Pero quiero decir, no podéis pretender que, siendo pues el canal de lo que es, y subo cosas que os gustan, a los que solo os gustan plataformas, que todo sea plataformas, teniendo en cuenta que a mí me gusta mucho este género y de eso va. Si yo os hago caso, os escucho a todos. Pues un poquito más de lore. El páramo no es el final. Aquellos que demuestren ser dignos serán bendecidos con una segunda oportunidad. Pero pocos han superado los horrores tras estos muros y han vuelto a la vida. Están más de moda. Hay más Metroidvanias ahora que antes. Se han puesto un poco, pues, en tendencia. Y son juegos que se hacen más ahora. Quiero decir, encontrar un plataformas que sea bueno es más difícil a día de hoy. Bastante más complicado. Por aquí no me puedo meter, ¿no? Si es que también es cuestión de disponibilidad. Si quieres un buen juego, tienes que jugar y encontrar un buen juego. Si no hay, tienes que escoger los que sean buenos. Y ahora mismo los que son buenos son estos. Por lo menos este en concreto. Un poquito más de lore que nos cuenta pues algo más de
de todo esto, puesto que hemos empezado hace poquito y no sabemos muy bien, ¿no? Solo sabemos la trama principal. El devorador espera paciente en su torre la llegada de almas valientes para alimentarse de ellas y condenarlas a un mundo de horror eterno. El fracaso no es una opción. Así que ya sabéis, nos estamos oliendo, ya nos avisan un poco de lo que viene, ¿no? Y claramente, fijaos todo lo que tenemos que subir. Esto es muy plataformero, Guillermo, tío, ¿eh? Es muy plataformas. Podría valerte, tampoco creo que te vayas a perder. Si ese es el problema, a lo mejor por lo que no te molan tanto. De todas formas, también os digo que a los que tengáis poca paciencia, etcétera, es un juego que es muy difícil y es lo que os vais a encontrar, un juego muy difícil. No sé si... Estoy pensando que tenía que haber ido por el otro lado. Vamos a matarlo. Que no quede ni uno. Llevamos un 6,91% de esta zona, 2.700 monedas de oro. Va a venir bien para comprarle a Asnur. Asnur es el comerciante, que vamos a ver posteriormente. Lo sé por la demo la jugamos. La demo la hemos disfrutado en el canal hace no mucho. Pues cosa de un mes, ¿no? Dinero. Y a ver qué pasa con este. ¿Qué pasa con tu body, amigo? Joder, la madre que me parió. Vale, pues nada, vamos a pegarles unas leches a estos. Es verdad que en el salto se hace difícil, ¿eh? Son las mecánicas de los controles, que son así. O sea, vuelvo a repetiros que son buenas, pero necesitas un tiempo de adaptación. Y acabamos de empezar, por lo cual estoy jodido de momento. Bastante bien me manejo a pesar de ello. Salta, hijo. Que me tenéis hasta los cataplines. 3 golpes. He tenido que dar 3 golpes a este. Te gusta la Metroidvania, pero no te gusta estar buscando tanto un mapa. Solo porque tú dices, lo voy a obtener. No, es que es bueno. Así... No, pero a ver, no me hagas caso porque sí. Quiero decir, tú échale un vistazo, mira a ver si te convence. Y si te convence, adelante. Pero, a ver, no gastes dinero por eso, si luego a lo mejor no te va a molar. No quiero ser yo culpable de eso. Pero es bueno, es bueno. Y es un producto nacional de aquí, es un producto español. Vale, estamos en la muralla este. Y ya tenemos más cositas para rebasar. Pero, va, ya me he caído. Es que es eso, es un juego que va a pedir... pues mucho. Exige muchísimo al videojugador. Exige mucho. Es muy exigente, muy milimétrico... Muy plataformero, pero muy milimétrico. Os digo, entonces... Pensadoslo bien, pero merece la pena, ¿eh? Los enemigos te dan poco cuartelillo. Tienes muy poquito... Es fácil que al final te acabes reventando, vaya. A ver dónde fue. Dale. Uf, majo. Y una poción de salud. Perfecto, genial, fantástico. Parece más fácil viéndolo jugar, como suele pasar. Lo digo porque hay muchos títulos a los que he jugado que me han dicho parece más fácil cuando se lo han comprado, hostia, pero es bastante más jodido.
Vamos a curarnos. Tenemos solo una curación de momento. Una única vez. Y hay que coger... ¡Ah, amigo! Este juego, dijeron los desarrolladores, luego pues si no culparles a ellos, eso es cierto, dijeron los desarrolladores otro fragmento de Espejo del Alma, que es un juego que va a ser muy difícil, pero que va a ser fácil enterarse de la historia o por dónde hay que ir o qué hay que hacer si atiendes bien, porque no querían hacer que fuera excesivamente complejo en ese aspecto, pero sí es un Metroidvania y entonces hay que hacer backtracking, hay que hacer esas cosas y hay que buscar. Pero que no iba a ser tan enrevesado como otros títulos para no poner en una situación de jaque a alguno de los jugadores. Simplemente ya con las mecánicas y todo lo nuevo que a partir de la segunda mitad va a empezar a aflorar, que va a tener que ver con una forma diferente de concebir todo este concepto, distinto a lo habitual, dicen ellos, pues vamos a poder disfrutar de algo diferente. A ver si es verdad. Porque la verdad es que me emociona bastante eso que cuentan. Lo único sería dar la vuelta otra vez, tal, todo esto. El nivel 6. Pues vamos a bajar. Por lo menos tenemos un atajo por aquí. ¿Correcto? Vale, pues vamos a hacer el dash. Y va a venir hasta acá. ¿Me va a dar tiempo a matarlo? Sí, sí, lo ha matado. A ver qué hay por aquí. ¡Oye! Gordín Flash. Hostia, que me revienta. A ver, pero entonces tenía que haber bajado por el lado contrario, ¿verdad? Lo que no sé si accedería ahí. Pero bueno, ahora lo veremos. 1, 2 y me lo como. ¡Injusticia! No tengo vida. No tengo para curarme. Pues ya más vale que espabile. Me cago en 10, macho. Estoy muerto. Fijaos lo que tengo que hacer. Pues estoy jodidísimo. Casi se me está dando peor que la demo. De momento me tengo que acostumbrar un poco a los controles también, ¿eh? Claro, por aquí no vamos a poder bajar. Sí, sí podemos bajar, sí. Sí podemos bajar. La cuestión es que me voy a encontrar aquí ahora, ¿eh? En cualquier momento me echo domizan. Vamos, tío, una poción, aunque sea, ratas. Vale, esto no lo hemos desbloqueado, así que hay que intentar abrir. No saber a dónde ir, pero se ve brutal, tío. El juego es bueno. Yo puedo entender tu frustración en algunas ocasiones. Puedo entenderla. Pero vamos, que el juego... una maravilla. ¿Tengo para curarme? Sí, pues voy a 2 toques. Más me vale espabilar. Ya puedo hacer eso a la primera, porque segundas oportunidades no voy a tener. Voy a cascar. Chicos, dadme un segundo que tengo que ir hasta la cocina de mi casa, tocar una cosa y volver, ¿vale? No problema. Tardo 20 segundos o 30. A ver. Ahora vengo, ¿eh?
Ya estoy, muchachos. Ya estamos por aquí. Muchas gracias por esperar. Vamos a seguir. Que el juego, vamos, me tiene loco, ¿eh? Esto ya lo conocíamos, pero quiero que por la tarde ya todo sea nuevo. Todo sea nuevo por la tarde. Así que vamos a ver. A ver por dónde estaba tirando, que pierdo el hilo. Por aquí abajo, ¿verdad? Buah, pues solo tengo una oportunidad, es a lo que voy. Así que ya verás qué risas. De la que baja, más bien, ¿no? Sí, hay que controlar muy bien el botón, ¿eh? De salto. No me jodas, tío, iba bien. Pues ahora no sé si voy a poder hacerlo. ¿A qué casco? ¿A qué casco? Es que el hitbox es muy grande, ¿eh? El hitbox es bastante más grande de lo que parece. Hostia. A ver si sobrevivo a esto. Buah. Y tenemos un vampiro de estos que no me gustan nada porque son un poco erráticos. Y veo yo que en un momento de estos pues me van a hacer el trenecito, ya veréis. Bueno, podemos abrir otra. Ah, amigo, ya está. Atajo abierto. Eso sí, no encontramos ningún sitio para guardar de momento ni de coña, ¿eh? Tenemos una zona nueva para bajar y podemos seguir progresando, avanzando por aquí. Que podríamos... Me cago en Dios, ya verás tú qué risas va a ser esto, ¿eh? Porque estas desaparecen. Ostras, tenemos un fragmento de vida y nos rellenarían. Buah, tío. Es jodido. Es complicado, ¿eh? Que diréis, menudo inútil. Comprároslo y probadlo y ya veréis que es difícil. Es muy difícil de manejar esto. Y claro, no me quiero comer las cuchillas. No sé si lo entendéis también. Antes era diferente el del... Ya sé. Antes era diferente el diseño de este nivel. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que era algo diferente. Yo creo que voy a poder subir por aquí. ¡Oh, tío! ¡Vamos! Fragmento de vida. Y nos rellenan hasta tener los 5. Es muy difícil el juego, pero es muy gratificante, ¿eh? Además, el juego no está hecho difícil de manera no orgánica. Se siente orgánico a pesar de ser una putada tremenda. Es bastante jodido, ¿eh? Es bastante jodido. Vamos a tirar donde el Gordi este, que posiblemente... Hostia. Ya está. Ostras, esas cuchillas, macho. Es más difícil este que Cyber Shadow. Pero en otra tónica. Aunque Cyber Shadow lo disfruté muchísimo, ¿eh? Muy buen título, muy buen título. Y hay uno que posiblemente, no sé si jugaste, pero sí presente en el canal, que puede que te resulte bastante bueno, que es Panzer Paladin. Además lo puedes comprar en pues uno de los enlaces que tengo de Gamibo, por ejemplo. Además ayudas al canal así. Debe costar 4 o 5 gritos. Y está muy bien. Panzer Paladin. Un plataformas difícil, a la vieja escuela. Se respira mucho retro de él. Bastante. Y está muy guapo, tío. Ahí hay un fragmento de espejo, pero que no puedo acceder a él. Hostia, esto, me acuerdo de esta parte.
Es brutal, ¿eh? Esta parte es muy ajustada. Hay que ir dando saltitos pequeños. Me cago en 10. Me comen. Me comen. Saltitos muy pequeños, dándole al botón muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y está muy, muy apurado, ¿eh? Muy apurado. Me va despeinando esto, tío. O sea que fijaos qué puta dificultad, ¿eh? Te enfrentas a esto la primera vez, que en mi caso es la segunda. Y es que dices, puto horrible, ¿eh? Puto horrible. La jodí. ¿Veis, no? ¿Ya les echaste un ojo al nuevo DLC de Blasphemous? No, todavía no lo he tocado y tengo ganas, ¿eh? Pero bueno, ahora toca esto. Ahora toca esto porque es la novedad. De todas formas, ¿queréis que lo juegue? Porque la última vez que jugué a Blasphemous, a la gente le sudó bastante el cacharro. Y claro, tampoco quiero yo estar solo en los directos por la noche, ¿eh? No a estas horas que son poco habituales, por eso somos poquitos. Y que estemos 3 personas y a lo mejor alguno cagándose para mí y todas esas cosas que me pasaron más o menos la última vez. Que por eso, pues no sé. Siento decir que por la actitud de lo último que hice de Blasphemous hace tiempo, que no es culpa vuestra, ¿eh? Pero sí es culpa de otros, lo abandoné. Aunque el juego tenéis subida a la serie completa y todo eso, pero claro, van metiendo cosas nuevas. Me gusta enseñaros, igual que cuando meten algo nuevo de Dead Cells. Y no sé, hay gente que tiene muy mala actitud por aquí con respecto a ese tipo de cosas y no lo entiendo. Yo creo que Dead Cells también es un buen título y gusta. Voy a dejar de hacer caso a ciertas cosas negativas. Yo creo que va a ser mejor. Y voy a hacer un poco lo que me pida el corazón, el alma y los que sois más asiduos. Porque os lo merecéis, no es cuestión de dejaros sin a lo mejor un contenido que es muy interesante para mí, por lo menos. Por culpa, pues yo que sé, de 4 que dan guerra. Creo que os voy a empezar a hacer mucho más caso. Y ya está. Pero no merece la pena, pues esas cosas. Pues Leo, tío, te lo agradezco. Además veo que te interesa muchísimo este tipo de contenido. Y joder, yo estoy contento. Además son juegos que no os creáis que son sencillos. Y tener que estar jugando en directo mientras os atiendo, os leo y tal, aunque no somos muchos. También es decir, que al no ser muchos pues es más fácil. Cuesta aún así, ¿eh? Cuesta. Juega lo que a ti te apetezca. Shave, ¿qué tal, colega? Y lo hago, lo que pasa que es que hay veces que veo actitudes muy feas y digo, bueno, me lo ahorro. Ya me lo juego yo fuera de cámaras o ya haré lo que sea. Porque hay cosas que hay veces que uno no entiende, ¿no? Tienes un recorrido, llevas aquí 4 años, no cobras a la gente, solo paga al que quiere. Porque es verdad que hay gente que paga y encantados, ¿eh? Y yo el primero, porque me alegra bastante que me den ese apoyo y la posibilidad de poder prosperar un poco más dentro de la plataforma y que a veces no salta como debe. Pero bueno, que es complicado. ¿Veis, tíos? Eso no ha sido error mío. Y es que cuando pones un juego tan ajustado y haces este tipo de cosas, debería por lo menos... Porque a ver, no es tan difícil siempre y cuando las mecánicas estén cuidadas, que lo están. Pero es que es más difícil de manejar de lo que quiere aparentar el título. Es cosa de masterizarse. Ya lo dijeron también los creadores, que no es que sea tosco, pero tampoco es un Dead Cells, como digo. 35 dólares. Aquí cuesta 30 euros. Pero si os metéis en Gamibo, si todavía no se ha agotado en mi enlace referido que hay aquí en el canal, te va a costar 18 euros. Y a lo mejor pues ahí en México en dólares un poco menos. Por eso te digo que siempre es interesante echar un vistazo al canal y a los enlaces, porque ayudéis al canal y además compráis las cosas más baratas. Está agotado en todos los demás sitios, pero en Gamibo puedes acceder a él por la mitad de lo que cuesta, cosa que es interesante. Vale, me recargan la vida. Ya tenemos jefe aquí. Me acuerdo que aquí acababa la demo, pero no sé, es que no me acuerdo ni cómo se lucha contra él. Quiero decir que me va a pegar porque es complicado, todavía no me he hecho con los controles adecuadamente. Esta debe ser la llave que abre la puerta, solo hay un modo de averiguarlo. Vamos para adentro.
Primer jefe. El ojo te ve. El ojo te observa. El señor ojete. Mira cómo corre el cabrón, ¿eh? Ostras. ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha dado, tío? No jodas, que ahora me va a lanzar cosas. Y me pega. Me acaba dando, tío. No entendí muy bien eso. Joder, pues así tengo menos futuro que el Fari en la NBA, ¿eh? No os digo más. Bueno, esto es complicado, es que además no se ve tan bien. Va a empezar. Me cago en 10, macho. Me ha reventado. Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado. Pero venga, ya la segunda cae. Qué mala pata. Mira que tenía esperanzas en cargármelo a la primera, ¿eh? Digo yo que mis almas las recupero, ¿no? O las he perdido ya. Muy buenas, Dante. ¿Qué pasa, tío? Ah, me pegan ahí. Me pegan. Ostras, es que no puede ser. Es injusto ahora como están viniendo. Fijaos cómo voy. Acabo de empezar y ya he perdido. A ver qué es lo que pasa contigo, ¿eh? Tengo que medir muy bien. Ya estamos con esto. Hostia, venga, que aglutine. ¿Me he curado? Perfecto, genial, fantástico. Vamos bien. Joder, la última, tío, me la ha lanzado en todos los hocicos, ¿eh? ¿Plataformas o no plataformas? Venga, plataformas. Vale, tienen movimientos. Rutinas muy marcadas. No jodas, tío. Eso ha sido mala hostia. Le queda poca vida, ¿eh? Está en Colorado. Miguel Ángel, buenas tardes, tío. ¿Qué tal? Buah, estar aquí pendiente del jefe y mirando a ver quién entra. Me cuesta, me cuesta en este tipo de producciones a veces. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas. Vale, voy a tener que estar pendiente. No, pendiente, digo, pendiente. Madre que me parió. Casi en vez de pegarle tengo que estar mirando aquí porque es que además de este lado es mucho más peligroso. Se pone muy tonto. No sé por qué me está cambiando la lateralidad. Pero vamos, acaba con él. Hay que mirar muy bien. Vale, aglutina ahí. Y le pegamos un poco duro, ¿eh? ¿Ya está muerto?
Mira, 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 mira. Corre ahora, corre, perra. Porque yo pensé que cuando hice esto en la demostración, digo, nada, nos va a salir una segunda fase. Esto era la fácil, la parte fácil. Pero nada, nada. De hecho, ya podemos avanzar por aquí y podemos tirar para el otro lado, que creo que nos han abierto una puerta. Nos van a dar este fragmento, una gema de sangre disponible. Ostras, me podía haber equipado la gema que me dio el tío de antes. Se me ha hecho más difícil por eso. Está sedienta, la sangre arrojada por los enemigos alimentará la gema. Esta gema me permitirá además mejorar mis habilidades de sangre sin límite. Cuando esté llena, podré mantener hacia abajo para consumirla y recuperar salud. Tengo que curarme antes de salir de aquí. Y esto es a lo Hollow Knight. A lo Hollow Knight. O sea, tengo que tirar para abajo, recupero. Me abren las puertas. Ya me han explicado un poco eso. Urlish, muy buenas. Claro que lo recomiendo. Desde luego, logro desbloqueado. No me gusta este lugar. Muy bienvenido, Urlish. Death's Door es muy, muy bueno también, ¿eh? ¿Lo has estado mirando? Mola bastante. Es muy buen juego. Así que mira, por aquí lo primero que voy a hacer es ir para atrás para poder pues conectar zonas. Quizá me pueda sentar. También debería ponerme alguna gema. Este juego es muy bueno. Y de momento lo que llevamos pues está bastante bien. Esto lo habíamos visto ya pues en la demo que os traje hace cosa de un mes. Gemas. Vale, tenemos aquí gemas. Aumenta un 5% tu probabilidad de asestar un golpe crítico. Y no me lo tenía puesto. Así que vamos a equiparlo. Y tengo que ponerlo en algún lado. Tengo que darle algún botón en especial. Equipas de la A. Equipas de la A. No equipado, pero pone equipar A. No tengo un hueco para equiparlo. ¿Por qué no me lo equipa? Desconocido. Aleación ligera. No podrás resetear el árbol de habilidades ni modificar su configuración de gemas si no estás sentado en un trono. Ah, vale. Bien. Tengo varios niveles. Tengo varios niveles que podía usar y aquí estaba yo pues haciendo el tonto. Avaricia real. Aumenta la cantidad de dogmas al derrotar enemigos. Aumenta la cantidad de dogmas. Y tenemos, aumenta un 5% la probabilidad de crítico. Aquí tenemos crítico también. Podemos tirar por espada. Impulso veloz. Reduce el tiempo de utilización, etc. Podríamos tirar por este lado. Venga, vamos a darle a esta. Y ya tendríamos pues por lo menos todo hecho. Porque no lo hicimos en su momento y tenía que haberlo hecho. Son mejoras que me ayudan. Pero me gusta hacerme las cosas a lo bestia. A lo bestia como siempre. Ahora ya tiene más sentido esto. Vamos un poco a lo Hollow Knight. Vamos a coger los cristalitos, bueno, los chismes estos para la vida. Y si miramos el mapa para atrás, bueno, parece ser que esta zona está oscura. No debo haber pasado por ahí, no me digáis por qué. ¿Todos los juegos me costarán la mitad? No, no todos los juegos te van a costar la mitad. Algunos solo te van a costar el 10%, otros el 15%, otros el 20%. Otros van a costar solo un poco menos, pero la mayoría están aún más baratos de lo que lo está este, que es de salida. Tienes juegos que te pueden costar, pues yo que sé, 10 pesos, 8 pesos, 20 pesos. Por eso os digo que está bien, porque además ayudes al canal. A mí me dan un porcentaje por patrocinarlo y vosotros pues sacáis el título más barato. Y eso es muy interesante. De hecho, yo compro ahí. Vale, podríamos viajar. Joder, es que si quiero ir hasta allá, fijaos todo lo que tengo que avanzar. Igual no me interesa tanto, ¿eh? Igual no me interesa tanto. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Pilla esos pocos antes de que desaparezca. Claro, si yo tengo todo eso en los enlaces de... Incluso el referido de Amazon también, por si compráis en Amazon, más cositas y tal. Tengo Instant Gaming, pero recomiendo, por ejemplo, para este juego concreto, Gamibo.
Nada, es compra digital, sin más. Es compra digital. Porque es que además solo está en versión digital para PC este juego. A mí ya os digo que me costó 17,85. Y lo tengo disponible para jugar desde un día antes del lanzamiento. Lo que pasa que ayer estuvimos dándole a Dark Souls y al final pues no pude hacer. ¡Ole! Misión completada, muchacho. Pues hemos... ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que saltar en estas cosas? Madre mía. Es muy bonito el juego, ¿eh? Pero tiene tanta mala hostia como lo precioso que es. El descanso de los héroes. Siempre es gratificante encontrarme resucitado a uno de mis comandantes. Los fragmentos de mi poder aún están lejos de este cementerio. Deberé cruzarlo para continuar. Vale, ya hemos encontrado un trono, que era lo que me interesaba porque lo que quiero es viajar. Quiero viajar y necesito viajar. Vamos a hacer un viaje rápido. Y nos vamos a ir al altar de los reyes, donde vamos a poder... Templo de los Reyes, biblioteca. Claro, por si tengo... Vale, cojonudo. Cojonudo. No sé si aquí es lo que quiero exactamente, pero bueno, lo echaremos un vistazo. Vamos mirando. Porque la tienda del paisa este está un poco más adelante. Vale, perfecto. Para ahí atrás de momento no podemos ir porque no tengo un salto doble que me permita rebasar la zona. ¿Y esto? ¿Y esto qué es, tío? Templo del espejo del alma. El espejo del alma. Siempre me entristece encontrarlo vacío. Lo iréis completando a medida que el ciclo llegue a su fin. ¿Qué esperáis encontrar en su reflejo una vez terminado? El plan que tanto me ha costado maquinar. Finalmente cumplido. Si es lo que más deseáis, eso será lo que muestre el espejo del alma. Pero primero debe estar recompuesto. Encontraréis los cristales de espejo repartidos por todo Eterna. El espejo es generoso. Os premiará conforme vaya recuperando su forma. A más fragmentos, mayor recompensa. Como es costumbre. Volved cuando hayáis recuperado al menos 10 fragmentos del espejo del alma, rey de la oscuridad. Claro, tenemos dos. Tenemos dos fragmentos. Me encanta, ¿eh? Y es que la composición de piano por parte de uno de los artistas compositores del juego es una cosa bestial, ¿eh? Pues ¿dónde está la tienda de Asnur? Va a estar para el lado contrario. Tengo que ir un poquito más para atrás. El lore es que la reina de la luz y el rey de la oscuridad entraron en una batalla muy chunga por el poder, una batalla muy jodida por el poder. Entonces Caos, el que gobernaba todo el universo de Eterna, que es el mundo en el que nos estamos moviendo, los maldijo peleándose constantemente entre sí, haciendo ciclos donde el rey de la oscuridad hace un ciclo y luego ella otro ciclo para mantener el equilibrio de ese mundo de Eterna, en el que estaban destrozándolo todo y estaban disruptiendo o haciendo que el equilibrio cayera y dejando que el mundo no estuviera precisamente en paz. Es algo así de sencillo el lore. Luego ya vamos entendiendo más cositas que nos vamos encontrando por el camino, vamos viendo más cosas. Iremos descubriendo un poquito más juntos por aquí en el canal. Hola, alguien fuera, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme, sí? ¿Puedo respirarte, oír? Por favor, el bueno de Asnur necesita tu ayuda. Perdí llave de tienda mientras exploraba cueva del este de Ciudad Famélica. Ahora no puedo salir de tienda. Es seguro alejarse de la ciudad si no sabes blandir una espada. Ajá, Asnur es listo. Sabía que había alguien ahí fuera. ¿Qué estabas haciendo tan lejos de tu tienda? ¿Buscar nuevos artículos para vender? Sí. Si Asnur tiene nuevos artículos, nuevos clientes acuden a Asnur. Si es bueno para mí, es bueno para ti. Por favor, ve al este y encuentra la llave de tienda.
Yo te suplico. No quedan muchas tiendas abiertas por aquí. Volveré si encuentro la llave. Gracias, muchas. El tío no sabe hablar muy bien. Misión actualizada a un peculiar comerciante. Comerciante peculiar. Pero la llave creo que la tengo, ¿eh? No, no la tengo. Aquí tenemos las misiones. Escapa del páramo, etc. Una tienda maldita. De un contrato, una tierra maldita. El comerciante peculiar. Ciudad famélica. Debería hacerle una visita. Dicen que tal. Entonces tengo que buscar eso. Buen día, Fang. ¿Qué tal? Bienvenida, muchacha. Entonces hay que encontrar la llave. No la he encontrado. Cojonudo. No la he encontrado. Sería cuestión de echar un vistazo. Por aquí abajo, para allá atrás. No hemos mirado. Venga, vamos a revisar la parte de allá. No es un Metroidvania. No es ni roguelike ni lineal. Es un Metroidvania. Los roguelike son... Ya sabéis que si morís tenéis que volver a empezar. Aquí no. Aquí va con progresión. Es progresión RPG. Con otros matices que le han querido dar, que dicen que a partir de la segunda mitad del juego se va a empezar a ver algo diferente y original que han hecho para nosotros, que no quieren desvelar aún hasta que nosotros lo veamos. Y pinta bien, pinta bien. Esto azul es un vial de otra cosa, ¿eh? Joder, que tienen más aguante, ¿eh? No llego ahí ni de coña. South Park. Ostras, hace años eso, ¿eh? Descuentos para GPU no, porque es solo software. No hay nada de hardware por ahí. Que tenga entendido. No lo sé. Sí, no he echado un vistazo. Yo lo uso para videojuegos y es donde me ha ido bien. Entonces... Es como Hollow Knight, correcto. Es como Hollow Knight. Y también brutal en su arte y en todo, ¿eh? Pues de momento la llave de Asnur yo sé que se puede encontrar, porque en la demo la encontré. Vamos a ver qué partes nos faltan. En Sendero Este, Calzada de las Lágrimas. Por aquí cerquita tiene que estar. Tiene que ser por alguno de estos lados. Así que conviene mirar bien. Vamos a echar un vistazo al mapa. De momento no tenemos nada más que avanzar. Tenemos un nuevo punto de mejora. No hay niveles, por lo que nos han explicado los creadores. No hay niveles, pero sí hay pues un avance con árbol de habilidades, como estáis viendo. Bastante gratificante y muy aplaudido por los que hemos probado pues todas estas cosas antes de que saliera. Es un Roguevania, Dead Cells. Y claro, cuando me decían marroquín, Urlish, si era lineal y todo eso, como... Claro, es que no es lineal. Los Metroidvanias se destacan precisamente por no ser lineales, pero... Le entendí. Es decir, tienes que hacer backtracking sí o sí para muchas partes. Es verdad que Hollow Knight es muy bueno y está muy bien hecho, pero sí es más lineal que otros títulos. Pero hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar. Es más accesible. En su dificultad, pues... sí tiene cierta dificultad, claro. Radica algunas de sus historias, las mecánicas son muy buenas. La verdad es que se siente muy bien jugarlo. Está subido al canal. Ha habido gente que me ha dicho que continúe para intentar hacer el 127%. Y me lo pensaré, pero me pasa lo mismo que lo que me pasó con Blasphemous. Que hay gente que por lo visto, pues no... Pero bueno, oye, yo puedo cambiar un poco el chip. Al fin y al cabo, este canal bebe de lo que es el género Metroidvania sobre todo.
Aunque hacemos muchas más cosas. Ya sabéis que me encantan los Souls-like y jugamos Dark Souls también. Y nos lo pasamos bien en cooperativo, solos, sufriendo un poco, haciendo cositas, cambiando armas, tirando magias, haciendo pollas, lo que toque. Aunque bueno, normalmente suelo tender un poco más a lo clásico. Vale, voy a echar un vistazo porque, claro, la llave está aquí. La llave está en esa parte de ahí abajo. Está algo menos enredado. No que este, porque que este no lo sé. No os puedo decir de este si todavía no lo estamos empezando a jugar. ¿Entiendes, no? Pero no es tan enredado, por lo menos para mí. Hay juegos mucho más enredados. Y Ender Lilies, tío, por ejemplo, podrías jugarlo. Es un juego que también es Souls-like y es algo complicadillo, alguna parte, aunque más o menos yo fui bastante holgado, fui bien. Muy bello, muy bonito. Lo que es el trabajo artístico lo hicieron muy bien, pero que muy bien. De hecho, el apartado artístico es más pulido que este, diría yo. Es algo diferente. Este es muy bueno, pero el otro, ojo con el otro apartado artístico, ¿eh? Se te va de las manos de lo bien hecho que está. Muy bonito. También, claro, el presupuesto no es precisamente 5 o 10.000 euros. Miguel Ángel, muy buenas, tío. A mí me recuerda... Ah, sí, que te saludé antes. A una mezcla entre Hollow y Symphony of the Night. Pues tiene de ahí, de esas dos cosas tiene, y tiene de alguno más. Es una mezcla, pues como bien os digo, muy heterogénea, pero sabe perfectamente y se nota de dónde bebe y cómo. Hostia, he conseguido meterme aquí. ¡Oh! Cojonudo. Y luego tiene cosas propias que iremos encontrando. Ah, tío, que no puedo nadar y eso es una columna con lo que me he estafado, básicamente. Pues por aquí no se puede. Era para más adelante, pero me he colado. Ender Lilies, bueno, ¿eh? Muy bueno. No sé si a lo mejor me conociste por ese juego, me has conocido más adelante, pero yo lo tengo subido en directo. Subí también el Early Access antes de que acabara de ser versión completa. Y hostias. Y tengo unos cuantos esperando a que salgan de su Early también, para darle un poquito más de chicha. Porque hay juegos por los que estoy esperando a que acaben el Early. Sabéis por qué normalmente hacen Early Access, ¿no? Evidentemente, cuando no hay fondos suficientes con Early Access van acabando de terminar el juego gracias a la inyección económica de la gente que confía en el juego sin terminar. Y hay brutalidades hechas por ahí, hay juegos fantásticos que merecen mucho la pena y que por desgracia pues tienen que salir así para poder financiarse, porque no tienen dinero para terminar el producto. Es mucho curro y joder, pues hay mucho y muy bueno. Ender Lilies es una pasada, tío. Pues estáos atentos porque esta tarde, en unas horitas, se viene más. De momento el juego creo que no ha salido. Quiero decir, el juego lo estamos jugando, pero de momento vais a Steam a comprarlo. Lo podéis comprar, creo, ya igual. Pero hasta dentro de 3 horas o 2 horas y pico, no se desbloquea, ¿vale? Yo sí lo estoy jugando, pero también es verdad que si lo pilláis por mi enlace, lo tenéis disponible unas pocas horas antes. Corregidme si me equivoco, porque en principio no sé si a lo mejor han adelantado el lanzamiento, ¿eh? Pero en principio era eso. Vale, esta parte entera sería para ir por aquí. Aquí hay un secreto, tíos. Voy a meterme por ahí. Sí, Mariachi también lo tendría antes de tiempo. El perro. Será por la compañía, será porque lo consiguió un poco antes, no sé lo que fuera. Pero sí, y yo ayer lo tenía. Ayer lo tenía, pero ya os digo, al final salió para mí
más sencillo antes de tiempo. Y como ya tenía programado directo, pues hice el directo que tenía programado con Jesús. Juego en Steam, juego en Steam. Soy jugador mayoritariamente de PC. Que habrá mucha gente de consolas que dicen, joder, pecerdo y tal. Esas típicas cosas, pero no sé, yo creo que mientras disfrutemos de los juegos, da igual dónde lo juegues, ¿no? De hecho, pues a mí me parece una plataforma más apta para mis quehaceres y para más cosas. Y porque la mayoría de los juegos que salen en PC y no en consola. La mayoría de los juegos que salen en PC, repito, y no en consola. Y claro, para mí, en cuanto a indies, mucho mejor para PC. Por eso que os comento. Me tengo que meter por ese hueco, tíos. Hostia puta, ya verás ahora, qué risas. No llego ni de coña. Que me tengo... Hostia. Menos mal. No llego ni de coña. Es ahí. Voy a mirar a ver cómo puedo montármelo. Varias tiendas, exacto. Eliges el más barato y listo. Y ten cuidado, quita la protección, porque te cobran por protección y te cobran también por transacción. Pero bueno, sigue saliendo más barato. Te va a poner también un Smart. Hay una cosa que se llama Smart en esa tienda, que pagas una cuota mensual. Quítalo. Cuando le des a comprar, quítalo. Fíjate bien, porque siempre te lo ponen. Por defecto viene puesto. No es mucho lo que te cobran y luego accedes a descuentos mejores, pero ahórratelo. Porque si no vas a comprar siempre ahí, tampoco te merece la pena. Vamos a probar, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Vale, pues hemos cogido una cosita más. La llave de Asnur no está aquí, por lo que veo. Bien, no está aquí. Pero hay que acabar de investigar esta zona. Aquí hay otra cosa escondida y aquí hay otra cosa escondida. Y aquí hay otra cosa, que la que quiero es coger esta, porque posiblemente sea la llave. Lo demás no llego, porque ya he visto que no llego. No llego ni de coña. Vale, si me tiro por aquí, iría bajando. Puedo ir bajando por aquí y ya tirar por todo esto. Hostias, pero esto no lo he hecho ya. Es que me falta alguna cosita, tíos. No puede ser. Tengo que investigar muy bien todo esto, ¿eh? Me voy a dejar caer. White Shadows. White Shadows me lo he jugado entero. Lo tengo subido al canal. Lo tengo subido, tío. Y está bastante bien. No dura mucho, pero es gratificante. Y me gustó muchísimo el planteamiento. Y el diseño es bastante bueno. Es también acojonante. Hostia, que me revientan. Coge, coge, coge. Nah, no me ha dejado coger las cosas. Claro, la cuestión es que si quiero llegar aquí, ni de coña, sin doble salto aquí no puedo hacer nada. Así que nos tenemos que ir. He desbloqueado todo. Tengo que bajar. Tengo que tirar por donde el vampirillo esté. Vamos, ven para acá, amigo. ¡Ah, no! 3 golpes, 4. Y yo pensando que ya lo había matado. Eso me pasa por confiarme, ¿eh? Bueno, vamos entero. Tampoco es un gran problema. Hostia, va a pasar por ahí otra vez su vieja. Haciendo motocross. Vale, a ver, que me ubique, ¿eh?
Está guay, está guapo. Entonces, si me dejo caer por aquí... Porque claro, ¿qué más cosas tendría que experimentar y mirar? Nada más. Y ya podríamos seguir con el periplo. Buah, tío, ya destrozamos, ¿eh? Está muy bien eso. Así que a ver, tengo que viajar. A ver qué hay por el medio. ¡Hostias! Que se va del revés. Pues tenemos que acceder... ¿Desde dónde? Desde la parte de más arriba. Tengo que dar la vuelta por aquí y lanzarme por aquí. Buah, esto va a ser muy divertido, ¿eh? Esto va a ser muy divertido. Tenemos que ir por el espejo del alma. ¿Para arriba quizá? No, para adelante, sin más. Hostia, tengo que volver a hacerme esto. Pues ya verás que diver. Y ahí hay otro espejo del alma, macho. Ahora por lo menos se supone que lo he visto y me marca como espejo del alma. O sea, pero esto no lo habíamos hecho ya. ¿Por qué me lo dejé? ¿Por qué no lo cogí? Pues tengo que cogerlo. Vamos a ver si aquí no casco de esta, ¿eh? Es que esto es pura habilidad. Bueno, ya lo hemos hecho una vez. Podemos repetirlo, ¿verdad? No. Ahí la madre que me hizo. Vamos a concentrar. Estaba mirando más a otra cosa. Vale, no llego. Vale, no llego. Por eso no lo cogí. Qué putada, macho. Pues nos tenemos que ir de aquí. Recordad que luego estaremos dándole más caña, ¿eh? Y vamos a avanzar bastante. Me está gustando mucho el juego, merece la pena. Y vamos, hoy hasta que reviente. Putada. Vale, ya estamos cerca del final. Vamos a bajar. Pues nada, debe ser que la llave de Asnur no está como en la demo. Hay que buscarla más adelante. No podemos acceder a más zonas. Así que vamos a darle cañita a esto. Sí podemos subir de niveles. Pero bueno, no me quiero detener ahora mucho a darle potenciadores y todo eso. Lo haremos en, no sé, en un minuto. O si me siento ahora en algún sitio. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Qué leches. Porque siempre es interesante. Daño de arma, un 10% más, tío. Un 10% más de daño de arma. Reduce el tiempo de reutilización de impulso. Eso para más adelante.
Pues... Mira, un 10% más de daño está bien. Ok, todas las tiendas son confiables. ¿Cómo activo la clave y luego cómo se activa eso de la CDK? La clave simplemente te tienes que meter en Steam y vas a ver en la esquina de abajo, de aquí, de la izquierda, activar un producto de Steam. Le das ahí en más, añadir. También puedes hacerlo desde otro sitio, pero ahí es más fácil. Le das esa más, activar producto en Steam. Le das siguiente y te pone que te pide que pongas la clave. Metes la clave, le das siguiente, se activa. Todas las tiendas de momento a mí me han sido confiables. He comprado decenas de juegos y no he tenido ningún problema. Si tuvieras algún problema podrías reclamar, no hay ningún problema. Es una tienda como cualquier otra. Tú fíjate también en los vendedores que tengan pues un 99% mínimo, entonces ahí no vas a tener ningún problema con ellos. Siempre puede haber a lo mejor un cara, ¿no?, que se ponga a vender, se quiera aprovechar de una situación, porque en este mundo no es controlable que todo el mundo sea buena persona. Tiene un rollo Castlevania, por eso puede ser que... A ver, no se parece tanto, pero sí tiene un toque, sí. Sí tiene un toque. Vale, pues ahora sí puedo engarzar esto, que no lo hice en su momento. Y ya tengo la habilidad esa, la ejecución ligera, que da un 5% de golpe crítico, que siempre viene bien. Tenemos hasta 6 posibles gemas engarzables, así que guay. Y ahora mismo pues ya estaría. Vamos a seguir avanzando. Guay esto. Por fin empezaba a preocuparme, ya solo me queda media cantimplora. Lo he encontrado, el legendario descanso de los héroes. Mira cómo se ceba aquí el tío mientras leo. Aquel comerciante decía que en esta necrópolis descansan los campeones caídos de luz y oscuridad. La cripta que busco debe estar aquí, oculta en alguna parte. Tiene sentido, un guerrero con tanto poder debería estar enterrado en este cementerio. Vale, vamos, que este me quiere dar amor. No sé si el dash sirve para esquivar. No, me los como de frente. O sea, aquí hay daño por impacto, claramente, ¿eh? Hay claramente daño por impacto. Bueno, pues vamos a utilizar la curación. Se supone que tengo el 98,71% del área descubierta. Y hay que hacerlo así. Punto de habilidad disponible. No podré abrir esa puerta hasta que encuentre la llave. Y habéis visto que arriba hay un fragmento de vida, ¿no? Uno de los 3 fragmentos que hace falta para tener un fragmento más de vida. ¿Dónde puede estar? O sea, tenemos que encontrar una llave más. Esto va a ser una locura, ¿eh? Aquí que dicen, estos mortales, siempre idealizándolos. Pero hay que reconocer que con ella han hecho un trabajo fantástico. Las facciones y el cabello. Es como si la tuviera justo delante. Ven aquí, pégame. Pues me ha atizado, ¿eh? Michael. ¿Qué pasa, tío? Hecho en España. Exacto. O español. Y que es bueno. Vale, voy por ti primero, ¿eh? Campeón, que me estás poniendo... Hostia, que hay un mago, tío. No te calientes, Maloney. Va poniéndose esto un poco más jodido, ¿eh? ¿Y este tío? Hay que calcular muy bien porque el daño por impacto, por contacto es notorio, ¿eh? O sea, hace más difícil aún la experiencia. Bastante más difícil la experiencia. Sireko. Bienvenido, tío. Estás jugando en PS5. Y lo que es seguro es que es más difícil que Hollow Knight en sus inicios. Y no me quiero... Es más difícil que Hollow Knight este juego. Me han preguntado si era más difícil que Hollow Knight y ya os digo yo que sí. Hostias. ¿Y cómo me hago yo esto? Porque el tío es muy alto y hay daño por contacto. Entonces... Vale, ya entendí. Tengo que saltar y darle ahí. Vuelvo a saltar y darle ahí. Es ir aprendiendo. Tengo que saltar y darle ahí. Y esta vez me he comido un ostión, pero bastante gordo. Voy a acabar muriendo por ansias. Tengo que tener un poco de cuidado.
Aquí hay algo, ¿no? ¡Oh! Un fragmento escondido de cristal. Mira, el ojicho también vale, ¿no? Ahora me saldrá un enemigo del que no pueda yo... Buah, está muy bien. La composición de piano... todo. Lo que pasa que jugablemente a que cuesta acostumbrarse. Me van a matar. Me van a matar, macho. Increíble, ¿eh? No podré abrir esta puerta hasta que encuentre la llave. ¿Dónde puede estar? Muchas llaves, ¿eh? Muchas llaves hacen falta aquí. Estoy más tieso que la mojama, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¿Tengo que volar? Buah, como algo me salga mal. También hay una parte para ir por arriba, ¿eh? No veo una mierda. Es lo que tiene cuando estás a punto de morirte. El código de descuento. Pues no tengo código de descuento, pero tú puedes buscar códigos de descuento Gamibo por Google y ya está. Simplemente compraré primer juego muy barato para aprender. Vale. Simplemente tienes que meter código de descuento Gamibo y en la web, en Google hay. En Google hay. No os tengo metido un código de descuento propio porque como van cambiando con el tiempo, ¿sabes? Casi mejor buscarlos porque van caducando. Entonces no duran mucho. Ponéis el código y ya está. Y os podéis ahorrar pues entre un 3, un 6 o un 7%, un 8% dependiendo de la fecha. Ya os digo que van cambiando. Lo único, pues por pinchar mi enlace y entrar por mi enlace, ayudáis al canal. Y eso está bastante bien. Me van a matar por estar aquí. Me mataron. Me mataron. Ahora que recupere yo mis cosas. Cabrón, suelta mis cosas. Vale, bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Esto no es para activar. Tendré que darle con otra arma para poder abrir esto. Necesitaré otra cosa. No, simplemente con pinchar en el enlace mío para acceder a Gamibo ya ayudas al canal. Créeme. Y se agradece, ¿eh? Lo que es enorme el juego. Hasta 60 según tu habilidad para completar el juego al 100%. No, el juego tiene que ser largo, ¿eh? Tiene pinta. Sí, con haber utilizar mi enlace y luego comprar ya tengo bonificación. Así que muchas gracias. Ahí me dan un porcentaje de lo que gastáis y joder, me viene bien para comprar nuevos juegos. Que a ver, como son todos tan baratos, son céntimos lo que me dan, pero todo es de agradecer. Porque todo lo que ayude al canal es bueno. Por eso os digo, chicos. No sé, estoy tirando para acá adelante, para 1000 sitios. Y yo no sé, pero parece que me voy al puto fin del mundo, ¿eh? Al maldito fin del mundo que me voy. Este artísticamente es muy bueno. Fijaos los efectos de fuego. Es que es brutalísimo el juego este, ¿eh? Es muy brutal. ¡Hostias! ¿Y entonces cómo voy a hacer yo esto? Ah, vale, ya he pillado cómo va. No me jodas, tío. La cuestión es que estoy en esta zona, pero es que siento que me falta explorar otras. No lo tengo claro, ¿eh? Hostia, qué jodido es el movimiento milimétrico. Claro, y ahora, ¿cómo cojones hago esto? ¿Así? Dejándome caer y... ¡Ostras, que sí! Es muy chungo esto, ¿eh? Puta madre. ¡Se rompe! ¡Se rompe, muchacho! ¡Estás gozándolas! Claro, para que te pongas nervioso.
No me jodas, tío. Me va a acabar reventando esto. ¿Y esto es el principio? Estás flipando tú. Estás flipando. Eso es para salir y dar la vuelta. Supongo, ¿no? Estoy muerto, ¿eh? Me va a tocar repetirlo y no me está haciendo tanta gracia. Vale, ya estaría. Va a ser duro esto, ¿eh? ¡Ostras! Esta sí se abre. ¿Un jefe? Asamblea de los héroes, gran salón. ¡Un jefe! ¡Ya! De gratis. Rey de la oscuridad, llevo mucho tiempo esperando este momento. ¿Te conozco? ¿No me recuerdas? Hace 3 ciclos, la batalla por el Palacio de Eterna. Lo siento, pero no me acuerdo de ti. ¿Eras uno de mis comandantes? No, antes muerto que ser un lacayo vuestro. Luché con honor a las órdenes de su legítima majestad, la reina de la luz, hasta que vos, cobarde, me matasteis por la espalda. He acabado con muchos como tú sin saber sus nombres o recordar sus caras. No te lo tomes como algo personal. Y se ríe, tan arrogante como siempre. Es que es verdad que somos un poquito arrogantes, ¿eh? Este ha tenido recursos, claramente. El NFS Hop P Remaster, según está en 22 centavos de euro, ¿será cierto? Sí, 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 es cierto, es cierto. Es cierto. Que esas cosas son así. Al final acabas pagando un poco más por la transacción que lo que pagas por el juego. No sois dignos de pisar la tierra en la que yacen tantos servidores de la luz caídos en batalla. Yo he comprado juegos por céntimos, ¿eh? Puedo pisar donde me dé la gana. Además, aquí también están enterrados mis súbditos, guerreros honorables que servían al monarca equivocado. Lo que tú digas, pero ahora me pica la curiosidad. ¿Quién eres? Basta de palabrería. Te voy a romper la espalda. Si no recordáis mi nombre, no sois dignos de tener una audiencia ante mí. Tu rencor te ha llevado al odio. Ese odio te arrastrará a la desesperanza. No, pero este con lo chulito que es, y no tiene pinta de ser nada odioso, ¿eh? Y la desesperanza a mi bando. Al final vas a acabar sirviéndome y yo seguiré sin saber tu nombre. Fuera de mis aposentos. No me toca pegarme. Amo de cementerio, nueva misión. O sea que no me pego con él. No me pego con él. ¿Y no me dices nada más? Bueno, yo pensé que venía ya batalla, ¿eh? Sí, yo ya te leo cuando puedo, ¿eh? No te preocupes. Que es que, claro, a ver, escribes muy rápido. Y a mí me cuesta seguir tanto mensaje. Porque tengo que comentar un poquito esto también, ¿no? Pues joder. Va a ser que no llego, ¿eh? Por aquí no voy a poder seguir avanzando. Voy a necesitar, de hecho, una espada diferente, me figuro, para poder abrir ciertas cosas. O sea que ahora, si me quiero dar la vuelta, esto va a ser muy divertido, ¿eh? Pues esto va a ser divertido de pelotas, chaval. Se supone que esto es lo fácil, ¿no? Si quiero salir de aquí va a ser más sencillo. No jodas. Ya la jodimos. A ver si acierto, ¿eh? Creo que sí. Oh, yeah. ¡Oh, yeah, mamita! Complicado, ¿eh? Tiene un poquito de mala hostia. Pero es tan bonito, ¿eh? Que dices, ¿cómo no voy a jugar yo esto por mala leche que tenga? Ahora la cuestión es como... ¡Hala! Que había agua y el agua te mata, cierto. ¿Veis? Es que hay veces que como... meten muchas tonalidades similares, como pasa en Hollow Knight y todo eso, pues ocurre que te encuentras con que a veces no distingues muy... Y mira que yo tengo una vista bastante buena, ¿eh? Pero me pasa que no, a veces confundo cosas, no las distingo correctamente. Nada, necesito una llave para esto. Estos son los cabrones, los odio, ¿eh? Vámonos, vámonos. Amigo, qué perra del infierno. Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato.
Ender Lilies es uno de los mejores, ¿eh? Este te va a gustar. Pero prepárate para lo bueno, ¿eh? Ender Lilies... no era tan complicado. Sí tenía su rollo. Pero este es mucho más difícil, ¿eh? Este es mucho más jodido, chaval. Pero desde el principio... ¿Qué dices, macho? ¿Se te va de las putas manos? Muchacho. Desde el principio es bastante más jodido este. Ven aquí, fiera. Titán, maestro. Ya no puedo yo recargar esas cosas. Hijo puta, y es que está ahí. Me va a tirar los pinchos. Voy a perder mis almas. Pues no, me la juego, tirando para adelante como un cerdo. Pero yo no me quedo sin mis almas, eso ya os lo digo yo. Hombre, hombre, hombre. No os deniques. Madre mía. $0,19 son céntimos de euro. Correcto, eso es. Son como 5 pesos. Me cago en la madre que lo parió, me va a volver a matar. ¿Por qué soy tan abulto? ¿Me ha servido de algo ser tan bestia? Mira, este sí está abierto ya. Perfecto. Sí podemos avanzar. ¡Sí podemos avanzar! Van como por orden o algo así. Sí, son céntimos. A ver ahora por dónde puedo tirar. Vamos a intentar subir por aquí primero, ¿no? Ah, es verdad que ya lo cojo todo porque tengo el imán. El imán este guay. Me cago en 10, tío. Es que a la mínima quedas un poco con la cabeza en algún sitio porque hay que hacerlo rápido y ágil. Hay que tener cuidado. Te caes en nada, ¿eh? Espera. ¿Debe ser que no llego? Voy a volver a probar con tranquilidad. Debe ser que no llego, ¿eh? Ostras, pero muy ajustado, ¿eh? Death's Gambit. Ostras, pues ese es otro que te va a gustar mucho, ¿eh? Es muy tu rollo, ¿eh? Cerrado. Está cerrado. Consigo subir y está cerrado. Esto petado, ¿eh? Consigo subir y está cerrado. Bueno, pues vamos a ir por la derecha y luego por la izquierda y ya está. Luego retrocedemos. Ostras. Vamos a mirar por el otro lado a ver qué tal está. Death's Door también. Me hice el 100% aquí en directo. El 100%. Y brutal, ¿eh? Un poquito más de lore, a ver qué nos cuentan. Decían que este lugar estaba abandonado, pero hay no muertos por todas partes. Y las campanas de la torre tocan a cada hora. Definitivamente no estoy solo, debo darme prisa, tengo que dar con la cripta. Si hay un campanario, por supuesto también hay una iglesia. Misión actualizada. ¿Llegaré hasta aquí? Sí llego, sí. Sí llego, sí. A ver el mongolo este. Bueno, da igual, venga, lo burro. Ya aprenderé a matarlos en condiciones.
Hostias. Claro, lo que pasa es que como no tengo mapa comparado de la zona, pero no me he encontrado al tío. Eso es muy Hollow Knight, ¿eh? Eso. Los cojones. Me los boza, pero me jode vivo. Porque no sé muy bien lo que me encuentro aquí. Bueno, ¿y esto? Esto no voy a poder hacerlo ni de palo, pero ni en 3 vidas. ¿Veis? Porque... Ah, no, pues sí, sí he podido, sí. Pero no sé, repetirlo me va a costar, ¿eh? Si me tengo que dar la vuelta. Repetirlo me va a costar un poco. Pilla la bolica. Hostia, es que se ceban un poquito con esto, ¿no? Puta madre. Hostia. Chaval, se te va de las manos. Pero mucho esto, ¿eh? No, no, no. Solo falta que me maten tonto el culo este, ¿eh? Y entonces ya explosiona un placer. Y rabia, coraje y lágrimas. Ostras, vaya sitio donde me dejas, muchacho. Pues un cofre. ¿Esto escupe? Solo como envenena. No, 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 tío. Ah, hostia, qué miedo. Qué miedo ha pasado, ¿eh? Uf, majo. Esos timings, ¿eh? Hostia. Nada, muy divertido, ¿eh? Para toda la familia. Este juego es casual, pero que flipas. Super casual, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no lo... Me cago en la puta, tío. Cloudpunk, pues también lo tengo subidito. Lo tengo subido entero. Claro, ahora tiro por aquí que voy a palmar, tío. Voy a palmar como un sucio perro. Es más, voy a conseguir poder hacer esto. ¡No! Estoy. Hostia, ese es más gordo, ¿eh? No me gustas. ¡No me gustas! Y yo a ti tampoco, ya lo sé. ¿Había para meterse abajo? Hay un sitio para desbloquear. Vale, tío. Casi mejor que ya te veo luego, ¿eh, Fermín? Voy a tirar. Tengo subido mucho juegazo. Bueno, a ver, también es verdad. A pesar de que los indies estén más en boga, no es un recurso tan mainstream. Claro, ese es el problema. Sí me molaría que se valorara más porque fijaos qué cacho de juegos, ¿eh? Hay juegos muy, muy, muy buenos. A ver ahora, ¿eh? Hostias, Fermín. Puta madre. Esto me va a hacer sudar sangre, ¿eh? Este juego me va a hacer sudar sangre porque de momento me defiendo, pero voy a ver que en un momento dado lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Es que lo estoy viendo, vamos, como si... Vamos, vaya. Lo estoy viendo clarísimo. Reduce el tiempo de utilización de impulso, probabilidad de crítico y más daño de arma. De momento no tengo más mejoras. ¡Vamos ahí al palo! Venga. Y ahora estoy... ¡Oh, por fin, macho! ¿Dónde te metiste, eh? Tengo que dar la vuelta por arriba. Para que me mate la... ¡Ah, mira! Mi amigo el cachas. Mi amigo el cachas. ¿Y no llego aquí? No.
No llego del palo, no llego al palo, no. No llego al palo, no. Bueno, por lo menos me quito uno de medio, ¿eh? A ver si me puedo centrar en el otro. Madre mía de Dios. Madre... Pero quítate de ahí. Pesado. Márchate a tomar por culo. ¿En qué puedo ayudar al rey de la oscuridad? No me matará, ¿no? No, no me mata. Mapa de la región. Serán 750 dogmas. Comprar. Aquí tenéis, majestad. Espero os ayude en vuestro periplo. Mira, mira cómo me... ¿Te interesa algún producto? De momento no. Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar. A ver si me lo puedo matar aquí arriba, ¿eh? Al tío este, pero va a ser jodido. Vale, no ha sido tan difícil. Vamos a coger la bolita roja. Y vamos a poder centrarnos tranquilamente en pensar, porque me estaba poniendo nervioso, tíos. Ya, bueno, oye, pues hay gente que está menos metido en el mundo de los videojuegos y es lo que pasa. Poción de salud podía comprar, pero ya tengo una apuesta. Hombre, si la compro por 200, también es verdad que puedo ir más relleno ahora. También es cierto que igual resuelvo sin problema. Alas del conocimiento, 22.000, pero ¿cuánto dinero tengo? 8.000. Voy jodido. Marcadores, por si quiero marcar, pero de momento no voy a marcar nada. Así que, venga, vamos a hacer nuestras cosas. A mí me gustaría que se valorara más los indies, aunque también es verdad que hay canales que les va bien con indies. Lo que pasa que... No te pongas nervioso. Lo que pasa que no es precisamente el mío. Ojalá fuera el mío. Buah, tenía que haber cogido eso, ¿eh? ¡Hostia! Pero si lo he hecho bien, tío. Lo había hecho bien, perro. Pégame. La cagué. Fíjate, me he lanzado contra él porque no puedes dominar tanto como te dicen. Realmente... Caga ahí. Caga, hombre. Vamos a recuperarlo, ¿eh? Sí, este juego gusta, ¿eh? Ahora ya somos menos porque es la hora de comer. De hecho, os voy a tener que dejar. No me había dado cuenta de la hora que es, chicos. Pero me las estoy gozando mucho, ¿eh? Y luego hay más. Ostras, es que hay que saltar muy rápido, ¿eh? Sí. Este es el que me ha reventado. No jodas, me da con el palo. No lo había entendido. He perdido todas las almas, tío. Qué putadón. A ver si tengo... para mejoras. No, pero ¿sabéis qué vamos a hacer? Es que son las 3:15 y no me había dado cuenta de lo bien que me lo estoy pasando, tío. ¿Eh? Me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que me ha merecido mucho, mucho la compra de este videojuego. Ya os avisé hace tiempo que me lo iba a comprar, porque este es uno de los juegos que llevo esperando bastante más de año y medio por él. Y joder. Pues chicos, que un placer haber tenido gente por aquí a una hora que no es habitual en el canal. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Ya ha pasado gente preguntándome si lo recomendaba, si merecía la pena. Hemos hablado un poquito sobre ciertos Metroidvanias. Hemos estado hablando un poco más de alguna cosa más, ¿no? Hemos reflejado, hemos recordado aquí otros títulos del mismo corte. Y de un presupuesto económico incluso un poco menor, ¿no? Y que son muy buenos, unos referentes bestiales. Este año 2021 ha sido uno de los grandes años del género. Y vamos a vernos esta tarde avanzando un poquito más en este maravilloso juego, que si queréis verme sudar lágrimas de sangre, ya sabéis lo que tenéis que hacer. En unas pocas horas estaremos aquí dándole candela muy duro, chicos, porque estoy muy emocionado y la pena va a ser cuando me lo pase, que luego diré, y ahora que me voy a quedar con un vacío inmenso dentro de mi cuerpo y de mi alma.
aunque por suerte también tengo unos cuantos cientos de juegos más por donde seguir. Chicos, eso, que si no le habéis dado un fuerte like, dadle un fuerte like, que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para todos los nuevos. Y ya sabéis, tenéis enlaces para comprar juegos baratos y apoyar el canal ahí abajo, chicos. Y nada más, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo, que es dentro de, pues, 3 horas, por ahí. Chao, chao, chicos.